programado para el día de hoy. El ingeniero Edgar Saab, de la empresa Concretos Holcim, nos hablará acerca de la durabilidad en el concreto. Cedo los micrófonos al ingeniero Saab. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí participando un poquito aquí en la Expo de Cancún, ¿no? Esta tarde, estimados presentes, vamos a hablar un poco acerca de la durabilidad en las estructuras de concreto. El tema de durabilidad es, pues, por demás muy amplio, ¿no? Aquí vamos a tratar algunos conceptos, pues, al parecer los más básicos y algunos de los más importantes para la zona. Como les digo, pues se pueden dividir en una gran variedad de factores que pueden afectar, pues, la durabilidad de las estructuras, ¿no? Pues vamos a entrar en materia rápidamente. Platicando acerca, pues, de entrada, ¿qué es la durabilidad, no? La durabilidad de un material es un atributo que se destaca con el tiempo, indicativo del grado de conservación de su aspecto y de su capacidad de servicio para cual fue diseñado. Pues técnicamente es que nuestro elemento, nuestra estructura, perdure por un tiempo, pues, esperado, ¿no? Para el cual fue diseñado, soportando el servicio bajo el cual está en funcionamiento. Una definición tomada del ACI 201, podemos encontrar que dice que la durabilidad del concreto hecho con cemento Portland se define como su habilidad para resistir las acciones de intemperismo, ataque químico, abrasión o cualquier otro proceso de deterioro o desgaste. Eso es, pues, a modo de una definición formal, ¿no? Finalmente, pues, lo que se ilustra o lo que se recalca es el tiempo que debe durar, pues, una estructura. En los términos de durabilidad, pues, como les comentaba, hay varias condiciones implícitas. Pero finalmente lo que tenemos que conservar, lo que tenemos que procurar, es que ciertos productos, ciertos elementos claves, ciertas sustancias clave que fueron producto de la hidratación del cemento, pues se queden por mucho tiempo inalterables, que no sean alteradas durante mucho tiempo. Eso nos va a dar la capacidad de que tengamos elementos por mucho tiempo duraderos, ¿no? Y estos son algunos de los que podemos ver en este slider. Está la fase acuosa, que es una solución líquida en los poros del concreto, remanente del agua de mezcla que fue utilizada para su trabajabilidad. Tenemos el silicato de calcio hidratado, una manera corta de expresarlo es el SCH, ¿ok? Y una manera química de ejemplificarlo, de expresarlo, está al lado derecho, el recuadro gris, ¿no? Que es el hidróxido de silicato tricálcico. Ese es lo que es el SCH, ¿no? O bien silicato de calcio hidratado, para no meternos en temas de química, ¿no? Dice, es el producto principal de la hidratación del cemento hidráulico, es el que da resistencia y durabilidad. Este silicato de calcio hidratado es formado a partir del silicato tricálcico y el silicato dicálcico. Estos dos elementos son conocidos comúnmente en el argot del cemento como alita y velita. La alita, que es el dicálcico, el silicato dicálcico, es el que nos va a proporcionar resistencias a edad temprana, y la velita, que es el silicato tricálcico, nos va a dar resistencias a edades más largas, ¿no? Básicamente, pues, esos dos materiales son de los que conforman, es la sustancia en la que está conformada el cemento, y finalmente, pues, esas propiedades que tienen esos dos elementos nos van a dar la resistencia y durabilidad ya impresas en el concreto, ¿no?
Luego encontramos el hidróxido de calcio o hidróxido de calcio, que eso quiere decir que básicamente es una cal hidratada, ¿no? O una cal apagada. También se le conoce como portlandita. Es un compuesto principal, es un compuesto débil, no aporta resistencia, ¿ok? Pero es el remanente de las reacciones químicas que tuvo el concreto durante su endurecimiento o es el elemento remanente que tuvo el cemento durante su hidratación. Luego encontramos a otro elemento, que es la etringita, que es una sal que tiene la particularidad de expandirse, de crecer, que se forma por la reacción entre los iones sulfato con los hidróxidos y el aluminato de calcio hidratado del cemento. Insisto, los elementos como el silicato tricálcico y el silicato dicálcico son los elementos principales del cemento que nos aportan durabilidad y resistencia, pero no son solo los únicos elementos. Existen otros elementos ociosos como por ejemplo el C3A, que es el aluminato tricálcico, que en el concreto pues nos van a dar otros productos pues muchas veces no deseados, pero son necesarios que estén allá, ¿no? Lo que tenemos que hacer es controlar esa cantidad de elementos para diversas condiciones de exposición, etcétera, que pues más adelante vamos a ver que de hecho de eso se trata esto, ¿no? Bueno, pues les decía, ese tringita es un sulfoaluminato de calcio, que es lo que podemos ver en el recuadro gris, ¿okay? En la parte del medio. Vemos que al final dice 6 moléculas de óxido de calcio, óxido de aluminio, 3 moléculas de sulfato y 32 moléculas de agua, 32 de H2O. Esta condición o este sulfoaluminato de calcio normalmente se va a formar en el proceso de hidratación, en el proceso de fraguado, de endurecimiento del concreto. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros sometemos a estructuras que no tienen la protección necesaria y van a estar expuestas mucho tiempo a fases acuosas, este tringita tiene la capacidad de desdoblarse y crecer más. Pero ese crecimiento que va a hacer no va a ser a partir de aumentar más moléculas de calcio ni a partir de aumentar más óxidos de aluminio, no. Va a aumentarse 3 veces aproximadamente las moléculas de agua, ¿okay? Que de 32 van a pasar, no sé, a 100 y cacho, ¿no? Eso es lo que es. De ahí va a ser el momento en el que esa trinquita empiece a crecer, ¿no? Y posteriormente nos va a dar problemas. ¿Qué va a pasar? Va a absorber más agua, va a cambiar el volumen y finalmente pues, vamos a tener desconchamientos, descascaramientos, agrietamientos, etcétera, ¿no? Después de que tengamos esa condición de entrada para los factores externos, vamos a empezar a tener problemas de corrosión, problemas con los sulfatos, aunque no sean las concentraciones de sulfatos malas para nuestro concreto, pero ahí va a estar y van a penetrarlo y nos van a empezar a traer problemas, ¿no? Bueno, básicamente es un repaso más o menos a términos químicos de lo que es el comportamiento de esos elementos, ¿no? Bueno, nos dice, la durabilidad de una estructura de concreto puede ser evaluada en función de su apariencia y de su capacidad para resistir las acciones de deterioro derivadas de condiciones de exposición y servicio. Esos son, pues básicamente las condiciones. Gracias. Las condiciones que pues esperamos de un elemento, ¿no? que nos perdure. ¿Qué implica la durabilidad del concreto? Que sean resistentes a agentes externos y que sean resistentes a acciones internas. Muchas de las acciones internas se van a detonar principalmente por esos elementos que habíamos comentado inicialmente, aunque los agentes externos pues también van a hacer su parte, ¿no? Como agentes externos tenemos cargas, sales, la exposición a sales, exposición a agua limpia, agua de residuo, etcétera, agua con contaminantes químicos, etcétera, calor, viento, abrasión, congelamiento, deshielo,
productos químicos o aguas con una gran cantidad de químicos, descongelantes, sustancias químicas, etc. La resistencia en las acciones internas están las contracciones por desecación o secado, reacciones álcali agregado, contracción por secado, flujo plástico, etc. Esas condiciones obviamente van a estar aunadas a la calidad del concreto que nosotros hayamos diseñado, ¿no? O bajo qué condiciones nosotros diseñamos ese concreto, que indudablemente van a estar emanadas a las condiciones de exposición que vamos a presentar, en el que lo vamos a someter, ¿no? El otro punto son los protagonistas de la durabilidad, ¿no? Existen dos condiciones grandes, las físicas y las químicas. Las físicas son las mecánicas y las otras son las fenomenológicas, y en el tema de las químicas están las internas y están las externas. Como acciones mecánicas, ¿qué podemos encontrar? Cargas comunes, esto nos pueden generar agrietamientos, cargas sostenidas, deformaciones excesivas, cargas repetidas, fatiga, obviamente son los efectos del concreto, sobrecargas, sismos o algunos golpes accidentales, algunos esfuerzos no previstos por alguna condición meteorológica, un huracán por ejemplo. Okay. Vamos a tener fallas estructurales. El tema de la fricción, pues abrasión mecánica, desgaste del recubrimiento, flujos de agua, erosión hidráulica, una manera también de abrasión, empuje de viento, fallas parciales por algunos movimientos de cimentación o algunas condiciones de debilidad de nuestras estructuras, asentamientos que nos pueden producir desconchamientos en el concreto, oleaje, pues erosión, ¿no? Que es otra manera de tener una abrasión en el concreto, ¿no? Las acciones fenomenológicas tienen como agentes activos las variaciones de humedad y temperatura cuando ponemos una estructura expuesta pues a las mareas, por ejemplo, ¿okay? O muy enfrente de la playa, alguna brisa que esté cargada de algún contenido de agua de mar, sales, sobre todo sulfatos, nitratos, etcétera, que nos pueden ocasionar agrietamientos, descascaramientos, fallas de adherencia y corrosión posteriormente. En el tema de los ciclos de congelamiento y deshielo, fracturas, desprendimientos y obviamente después de que dejamos la puerta de entrada libre, pues corrosión en el acero. Altas temperaturas permanentes o eventuales, podemos encontrar desintegración superficial e interna, disminución de la resistencia y por consiguiente fallas estructurales. Obviamente pues estas condiciones nos van llevando a una degradación pues, de la resistencia mecánica del concreto pues, en su estructura. Como acciones químicas podemos encontrar que están los agentes activos, los agentes que son internos, los agentes que son externos. Los agentes internos podemos ver reacciones deleterias, álcalis agregados, sustancias nocivas en la fase acuosa, cualquier alteración de los productos, de las sustancias clave que vimos en el principio, cualquiera de esas que se vaya perturbando, vamos a empezar a tener problemas. Los externos, aguas, suelos con sustancias agresivas, sustancias químicas de diversa índole, etc. Digo, aquí en estos temas, pues tratamos de hacerlo más breve y lo más conciso posible, porque existen como factores externos una lista muy larga, a su vez igual que los internos, ¿no? Pero pues, insisto, tratamos de dar un panorama lo más comprensible y lo más acertado posible, ¿no? En el tema de los internos, pues podemos encontrar agrietamientos, desintegración progresiva, desmoronamiento y falla estructural, corrosión del refuerzo, descontramientos, etc. En el tema de los externos, agrietamientos, desintegración, hasta la falla, corrosión del acero de refuerzo, carbonatación, descontramientos, etc. Finalmente, vamos a encontrar en ambos casos, y en la primera y en el slide anterior, que van a ir en el deterioro de nuestra estructura. Esto lo podemos considerar pues como un cáncer para el concreto, ¿no? Empieza una fase y es progresiva. Bueno, pues vamos
vamos a ver lo anterior, pues eres básicamente los factores, le llaman los vectores que nos pueden afectar nuestra estructura. En algunos casos son los mismos, se repiten, aunque las condiciones en las que se vayan dando no sean las mismas. Finalmente vamos a ver una representación de los mismos problemas y por consiguiente el efecto en todos es el mismo, la destrucción de nuestra estructura. Eso nos tiene que quedar claro, ¿no? ¿Qué va a pasar? En el principio pues veíamos algunas de las sustancias que son clave para mantener en armonía nuestro concreto endurecido. Pero finalmente alguien le tiene que abrir la puerta a todos los factores que podamos tener para perturbar esas sustancias claves que vimos, ¿okay? Cuando no está sujeto a algo que sea tan evidente como un oleaje, como un viento, como un sismo, como un esfuerzo que no sea tan evidente, una fatiga, por ejemplo, pues existe el factor principal que nadie ve, nunca vemos, nunca reparamos en ese sentido, que es el tema de la permeabilidad. ¿Okay? Nosotros muchas veces pedimos un concreto de 200, 350, 400, ¿okay? Y nunca reparamos en la calidad de ese concreto que finalmente vamos a tener ya consolidado nuestro elemento, ¿no? Y eso es lo que principalmente nos da problemas. Lo otro muchas veces es tan evidente, ¿no? Pues ¿qué pasó aquí? No, pues empezamos a recibir impacto de agua. No, pues la velocidad de flujo de este conducto cambió, ¿no? Pues no sé, lo golpeó un tráiler. Hubo problemas ahí evidentes, ¿no? No, pues el mar se acercó a esta parte de la edificación, no estaba previsto. Teníamos antes 5 metros de agua de mar y ahora ya le está golpeando, ya lo está briseando, ya es más consistente esa exposición. Esas son condiciones que, pues a lo mejor, si somos muy observadores, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta. Pero la parte donde le abrimos las condiciones para deteriorar nuestro concreto está en el tema de la permeabilidad, ¿no? Luego de que tengamos esa puerta abierta, vamos a ver en nuestra zona principalmente el ataque de los sulfatos y posteriormente la corrección del acero de refuerzo. Existen más, por ejemplo, el fenómeno de reactividad álcali agregado, la reactividad con la sílice, con el carbonato, etcétera. Y hay otras más que se pueden desprender. Pero para nuestra zona, finalmente, estas son algunas de las más importantes, ¿no? ¿Qué encontramos como permeabilidad del concreto? Es la facilidad con la que puede penetrar en el concreto un fluido, ya sea líquido o gaseoso, bajo determinadas condiciones de exposición, y es la referencia a la hermeticidad del concreto. Interesa principalmente limitar la permeabilidad al agua de mar, de lluvia, de drenaje, soluciones químicas y obviamente aire. Muchas veces, inclusive hasta el CO2 de la atmósfera nos va a causar problemas. Va a empezar el óxido de magnesio que se forma en el concreto va a entrar en reacción con el CO2 y eso de alguna manera nos va a crear un ácido sulfúrico y eso va a empezar a disolver la capa de cobertura que tiene nuestro acero y finalmente por ahí va a entrar agua, etcétera, ¿no? Y la misma cal que tiene de manera natural nuestra estructura va a empezar a disolverse y finalmente vamos a encontrar el deterioro de nuestro elemento, ¿no? ¿Qué causa la permeabilidad o un exceso de permeabilidad, ¿no? La relación agua-cemento que es elevada, la deficiente compactación o acabado, un curado insuficiente, reparaciones inapropiadas, juntas frías y agrietamientos.
Muchas veces nosotros pensamos y pedimos, no sé, un concreto pues durable, ¿no? Muchas veces hasta nos desentendemos del tema propio de la relación agua-cemento y se nos es más fácil pedir, dame un concreto estructural. Y cuando pedimos un concreto estructural, finalmente tenemos que especificar para qué queremos que ese concreto estructural funcione. No, dame un concreto estructural porque la condición estructural es muy subjetiva, ¿no? Yo como productor te puedo dar pues el concreto estructural que a lo mejor cuesta 500 pesos más que el convencional, pero ese blindaje o ese diseño que tiene ese concreto nos va a servir para lo que nosotros queremos. No lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no. Tenemos que ser muy puntuales, sobre todo aquí en nuestra zona, ¿no? Si queremos una relación agua-cemento de punto 35, de punto 3, de punto 4, de punto 5, tenemos que estar conscientes pues bajo qué condiciones tiene que estar nuestro elemento y bajo qué condiciones va a estar de servicio. En la 403 ahora la unificaron, que es la versión 55, está una tabla muy extensa de durabilidad y habla perfectamente del grado de exposición que cada uno que puede tener el concreto. Está clasificada ahora en seis clases y a su vez esas clases están subdivididas, ¿no? Y ahí podemos encontrar las dosificaciones mínimas de cemento, las relaciones mínimas de agua-cemento y a su vez qué protección adicional le tenemos que dar a ese concreto bajo ciertas condiciones de exposición. Llámese ácidos, sulfatos, agua de mar, aguas negras, etc. Ahí en la Nación 55, en la norma mexicana, que se aprobó en el 2014 apenas, ya calientita la norma, podemos hacer referencia. Obviamente pues se unificó de la 403 y se consolidó en una, quedó algo más grande de leer, pero pues ahí está la misma información, ¿no? Luego nos encontramos la deficiente compactación o acabado. Y podemos decir, bueno, pues sí, ya procuré tener mi relación agua-cemento lo más baja posible y yo creo que con eso ya está. Sí, es cierto, esa es una parte, pero recordemos que la parte crítica también está en la colocación y en la consolidación y en el tratamiento que le vayamos a dar a ese elemento. De nada nos sirve tener un concreto de baja relación agua-cemento y finalmente pues no lo curamos. Acuérdense, todo concreto tiene que devolver parte del agua que nosotros le dimos para su trabajabilidad o de parte del agua de que se conformó la mezcla, ¿no? Eso es normal, tiene que salir. Y todos esos poros por donde sale son los canales por donde puede entrar cualquier perturbación para nuestro elemento. ¿Okay? Eso es muy importante. Obviamente pues están algunas veces pues por alguna condición no deseada, por alguna negligencia, algún atraso, algún equipo, por alguna condición que suele pasar a veces en la obra, pues tenemos que hacer reparaciones por alguna necesidad y son reparaciones no propias, se le deja a veces fuera de supervisión y pues el maestro albañil o el contratista lo hace a lo que se puede entender le da, ¿no? Y no procuramos que ese elemento con la reparación o con la reparación que se le haya efectuado realmente no se perturben las condiciones originales. Y finalmente una mala reparación pues va a ser también una puerta para tener alguna perturbación en nuestro elemento posteriormente, ¿no? Juntas frías, pues ya eso es ni explicarlo, ya pues creo que se entiende que las juntas frías cuando empalman dos concretos de distinta edad pues vamos a tener allá una hendidura, una puerta de bienvenida para cualquier perturbación, incluso para una falla estructural, ¿no? Y obviamente por los agrietamientos, que como les digo es algo natural en el concreto, vamos a tratar de controlar ese tipo de agrietamientos lo mínimo que sean solamente capilares y que no sean realmente pues unas grietas que realmente nos traigan problemas, tenemos que curarlas, etc., ¿no? Sobre todo para elementos que son losas de pavimento, losas de azotea, inclusive algunas paredes muy grandes, lienzos de paredes muy grandes o columnas de espesores o dimensiones muy grandes donde el calor de la hidratación pues es muy importante y tenemos que empezar a refrigerar, a tomar las medidas necesarias para que esas condiciones de calor pues no nos lleven a grietas o grietas más grandes las que podemos tolerar en nuestro elemento y posteriormente nos dé problemas de durabilidad, ¿no?
Aquí vemos una gráfica rápida y ilustrativa que la relación agua-cemento, que es la parte de abajo, mientras menor sea la relación agua-cemento, pues menor velocidad de permeabilidad o de traspaso de agua va a tener el elemento, ¿no? Punto 3, tenemos menos de 10 metros sobre segundo, ¿no? Bueno, como requisitos de exposición podemos encontrar aquí en el ACI 318, el ACI es el American Concrete Institute, que nos comenta que el concreto que se pretende tenga baja permeabilidad, en la exposición al agua, ¿okay? Lo que les comentaba. Se debe procurar que ese concreto que va a estar expuesto al agua, pues realmente cumpla con una baja relación agua-cemento. Concreto expuesto a la congelación y el deshielo o en condición húmeda también tiene que tener una baja permeabilidad. ¿Qué va a pasar? Muchas veces, bueno, aquí pues toda la vida hay calor, ¿no? Pero pues en otras zonas donde hay hielo, ¿qué va a pasar? Esas partículas de hielo van depositándose sobre la parte superficial y eso va haciendo cambios de volumen en los poros y finalmente tanta repetitividad de esas condiciones nos va a generar pues poros más grandes y otra vez tenemos una entrada para los otros elementos, ¿no? Para proteger de la corrosión, concretos reforzados expuestos a sales descongelantes, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el agua de mar forma cristales de sal sobre la superficie. Estos reaccionan también con el magnesio. Con el magnesio se forma un elemento que se llama brucita y ese elemento va a disolver la cal que se formó durante su fase de endurecimiento y al disolver la cal pues vamos a tener otra vez poros por donde que nos penetre los otros elementos, independientemente que disolver cualquier elemento que tenga en equilibrio nuestro concreto pues nos va a empezar a dar problemas, ¿no? Finalmente muchos elementos son nocivos, pero ahí están latentes, no les hacemos nada, ¿no? Mientras no los perturbemos, pues van a estar conviviendo armónicamente con los otros elementos del concreto. Ahí están para el primer elemento, punto 5, punto 45 y punto 4, siempre y cuando, dale otro. O punto 45 en caso de que podamos aumentarle la capa de recubrimiento que se necesita, ¿no? Otras medidas para reducir la permeabilidad es el empleo de cementos compuestos tales como cementos con microsílice. Ustedes saben, la microsílice tiene una partícula mucho más pequeña que la molienda inclusive del cemento. Y eso va a hacer que de alguna manera todos esos poros vacíos pues se vayan llenando, ¿no? Es como hacer una mampostería, ¿no? Tenemos que acuñar perfectamente bien los otros poros, los espacios donde pues no alcanza la roca grande, ¿no? Tenemos que hacer cuñas para retacar. Pues lo mismo sucede, ¿no? Cemento puzolánico es un cemento que pues básicamente tiene una proporción de puzolana, que la puzolana pues muchas veces es también una partícula fina, independientemente que es más estable en el tema en su compuesto de silicio, ¿no? Cemento con escoria, cemento con ceniza volante, además el uso de superfluidificantes, compactación y curado, ¿no? Volvemos pues a los otros temas que son métodos constructivos ahí en obra. ¿Cuál es el efecto de no procurar una buena hermeticidad en el concreto, ¿no? O tener pues una permeabilidad muy alta? La lixiviación de los cementos hidratados del concreto, ya se los comentaba, que es el hidróxido de calcio o cal, el silicato de calcio hidratado, ¿okay? Esos son elementos que se van disolviendo con el agua, ¿okay? Podemos también, como les comentaba, permitir que el CO2 presente en el ambiente reaccione con el hidróxido de calcio, producto de la hidratación del cemento, provocando una formación de carbonato de calcio, el cual disminuye la alcalinidad del concreto, pH, que todo se conoce como carbonatación, ¿no? ¿Qué
pasa? Se disminuye la parte de, al disminuir la alcalinidad del concreto, vamos a permitir que se rompa la capa de pasivación del acero, y otros elementos oportunos que también están ahí, como el tema de los cloruros, van a empezar a hacer efecto de corrosión sobre el acero, ¿no? Y obviamente pues permite la difusión de sulfatos pues a través de sus poros, ¿no? Y los sulfatos pues van también a reaccionar con el silicato de calcio hidratado, ¿no? Con el yeso también. Aquí va el otro tema. El otro tema pues básicamente después de la permeabilidad es el ataque de los sulfatos. Los sulfatos y los sulfuros son sales inorgánicas que suelen estar presentes en el terreno y en las aguas freáticas de drenaje y superficiales, lagunas y mares, y también en efluentes industriales, así como también en fertilizantes. ¿Qué es lo que van a causar los sulfatos? Pues atacan la pasta de cemento. Los iones de sulfato reaccionan con los aluminatos de calcio hidratados y con el óxido de calcio con hidróxido de calcio o la cal, ¿no? Producen etringita y yeso, el cual el yeso pues crece desmedidamente. La etringita, que se formó de modo normal, vamos a llamarle así, que es la que tenía 32 moléculas de agua, cambia, sigue creciendo, se hidrata nuevamente, cambia y triplica casi esas moléculas de agua. Obviamente eso va a hacer que cambie de volumen y vamos a tener pues empuje de los recubrimientos, llámese grietas, desconchamientos, descascaramientos, etc. Una grieta puede formarse por varias condiciones, es pues como que el primer síntoma, ¿no? Pero finalmente, ¿qué causó esa grieta? Ahí es donde tenemos que poner mucho más atención para poder sanar o curar el concreto, rescatar nuestra estructura, si ese es el caso, ¿no? Si se puede dar el caso, dependiendo del grado de deterioro que tenga, ¿no? El sulfato de magnesio ataca todos los sulfatos atacan al silicato de calcio hidratado, ¿ok? Pero también el sulfato de magnesio produce también brucita, que es óxido de magnesio, y generalmente pues termina destruyendo la estructura, ¿no? ¿Qué sucede? Que los sulfatos empiezan a reaccionar con estos elementos que están pues pasivamente y tranquilamente conviviendo, y empezamos a perder resistencia, empezamos a tener desprendimientos, etcétera, y por consiguiente pues la degradación de nuestra estructura. Podemos darnos cuenta que en este tema la resistencia no es el factor que nos pueda ayudar a resolver el tema de la durabilidad. La resistencia está más bien a lo mejor para los efectos que vimos físicos, ¿okay? En el tema vimos la fatiga, la repetitividad de las cargas, excesos de carga, fluencias, etcétera, ¿no? Eso sí nos lo puede resolver nuestra F'. Pero en estos temas tenemos que ir un poco más allá, y es cuando tenemos que fijarnos si realmente esa resistencia cumple bajo ciertas condiciones de relación agua-cemento. Y finalmente muchas veces la resistencia pasa a segundo término y empezamos a generar un compromiso de calidad con la relación agua-cemento, ¿no? Sobre todo para nuestra zona. En nuestra zona, por ejemplo, en el tema de módulo elástico, no podemos con un 250 alcanzar, no sé, 9000 veces la F' de la raíz cuadrada de 250, por ejemplo, ¿no? Tenemos inclusive que meterle muchas veces hasta 2 resistencias más para poder obtener esas cargas elásticas, ¿no? Entonces, imagínense, la resistencia no es todo a veces, ¿no? Otras medidas para el ataque de los sulfatos es el estudio de suelos, el agua en contacto con el concreto para determinar el grado de agresividad, ¿no? Emplear cementos de bajo contenido de aluminato tricálcico, menos del 5%, o cementos con adiciones minerales que nos puedan disminuir este contenido, que eficazmente demuestren también, pues obviamente con las pruebas necesarias, que eficazmente demuestren inhibir el ataque de los sulfatos. El uso de un cemento con característica RS, ¿no?
al menos Holcim maneja en la zona el CPO 30RRS, que cumple ampliamente con la especificación de resistencia a los sulfatos, y de acuerdo a la ASTM 150 es altamente resistente a los sulfatos. En la norma mexicana solo clasifica como resistente a los sulfatos. La ASTM lo clasifica en tres: alto, medio y bajo, creo. Moderado, es moderado, no bajo, moderado. Una relación de agua-cemento menor al 0.5 y aplicar recubrimiento superficial al concreto como parte adicional del tratamiento, para no dejarlo pues a la bondad de los sulfatos, ¿no? Aquí podemos ver una tabla de referencia en la cual nos presenta pues ciertos proporcionamientos del sulfato en las condiciones en las que se puede desempeñar una estructura, y con eso pues el tipo de cemento que debemos aplicar o debemos emplear para poder tener la protección necesaria. También nos da como referencia la relación máxima de agua-cemento para estas condiciones, ¿no? Esta tabla se encuentra en la 155 de manera más expresa, de manera más detallada, y inclusive en la nueva norma trata un tema que no se estaba ocupando en la 403, que es la de los pavimentos, ¿no? Ya fue incluida en esta nueva versión, en la 155. Luego vamos con el otro tema, que es básicamente la corrosión del acero. Y la corrosión del acero pues no es otra cosa que el efecto final de las condiciones anteriores que se presentaron, ¿no? Es ahora sí como que el acabose de la estructura, ¿no? Ese es el momento en donde pues tienes que tomar una decisión importante, ¿no? Dice: la corrosión es una de las principales causas por las cuales estructuras de concreto reforzado sufren prematuro deterioro en todo el mundo. El fenómeno de corrosión electrolítica se manifiesta como el principal causante de la corrosión prematura del acero de refuerzo en las estructuras de concreto. Pues, ¿qué es lo que causa la corrosión? Pues mucho de lo que hemos platicado en las láminas anteriores, ¿no? La despasivación del acero de refuerzo es producto de cualquiera de los dos elementos que vimos anteriormente, principalmente si el tema de la permeabilidad pues está al orden del día, un exceso de permeabilidad, ¿no? Obviamente, aunado a las condiciones de exposición de nuestro elemento, vamos a tener pues en primera esa condición crítica: despasivación del acero de refuerzo, presencia de agentes corrosivos, cloruros. Los cloruros pues ya les dimos la entrada, ya les dices pues ya hagan su trabajo. Soluciones acuosas electrolíticas que contienen cargas también cargas positivas y negativas, que eso de alguna manera van generando polarizaciones cerca de la capa de despasivación, y también la va disolviendo o va ayudando a que esa capa se pierda, o esa capa de equilibrio que tiene el acero con el concreto se vaya degradando. Humedad relativa alta, existencia de oxígeno, diferencia de potencial a largo plazo del acero, ¿no? Pues, cambian las condiciones del acero por algunas corrosiones o algún deterioro que tenga, y los esfuerzos pues ya no están distribuidos de la misma manera, ¿no? Condiciones que propician la corrosión del acero de refuerzo: concentración química de la fase acuosa, contenido de cemento y F'(C) del concreto, concentraciones de agentes corrosivos, ataque de agua de mar, brisa marina, sales de deshielo, agua salada subterránea, calor, contenido de aluminato tricálcico, recubrimiento insuficiente del acero, curado ineficiente del concreto y agrietamiento. Básicamente pues esto es como redundar un poco en los otros puntos que ya tenemos, pero finalmente pues son la misma consecuencia. Ese es el detalle, ¿no? ¿Qué tenemos aquí y qué podemos hacer? Pues primero, pues generar un consumo de cemento que sea el propio, y eso está referido básicamente al contenido del aluminato tricálcico, nada más, ¿okay? Y esa característica de proporcionamiento nos va a dar si es resistente a los sulfatos y en qué proporción es resistente a los sulfatos. Y posteriormente ocuparnos en la obra pues de que sea consolidado como deba de ser en el elemento, ¿no?
Consecuencias de efectos de la corrosión: se reduce la sección de las varillas, disminuye la adherencia del concreto, se degradan las propiedades mecánicas, reduce la capacidad estructural, aumenta el volumen de la grieta y desprende el recubrimiento de las varillas y empeora la situación, ¿okay? Y reduce la resistencia al concreto cuando es atacado por un sulfato, obviamente, ¿no? Ahora sí, como que se van concatenando los males, ¿no? Se abre un poro, entra el sulfato, después activa el álcali, hay desprendimientos, se inicia una corrosión y todo se vuelve un círculo vicioso y un cáncer finalmente para nuestro elemento, ¿no? El rompimiento de esta capa se debe a que la concentración de cloruros alcanza el 0.8% por metro cúbico de concreto, y también en un estado de despasivación del acero se corroe a una velocidad insignificante del orden de 0.1 micrómetro al año. ¿Okay? ¿Qué es lo que causa básicamente? Que esto es lo que causa básicamente la corrosión, la presencia de un cloruro, ¿okay? Que es el que, bueno, alcanza 800 gramos por metro cúbico de concreto, ya nos va a empezar a dar problemas. El ion cloruro. El ion cloruro está presente tanto en el cemento como en las aguas, como en la tierra, como en todos lados. Nada más que tenemos que cuidar los proporcionamientos y cuando hay una condición extrema, pues saber qué utilizar para poder menguarlo, ¿no? Y ahí hay un dato: el estado de despasivación en el concreto se lleva al orden de 0.1 micrómetro por año, ¿no? Eso obviamente aumenta exponencialmente cuando le damos la oportunidad. Aquí hay una tabla rápida para ver los contenidos de iones cloruro, ¿okay? El concreto preesforzado, concreto reforzado, el servicio expuesto a cloruros es del 0.06% de cemento, concreto reforzado en servicio que está seco y protegido contra la humedad hasta un 1%, y otras construcciones de concreto reforzado hasta el 0.3%. Esa es básicamente la referencia rápida que tenemos. Este se puede encontrar en la PSA, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer para reducir un poquito los riesgos por la corrosión? Pues prevenir el ingreso de oxígeno, aplicando recubrimiento superficial al concreto, utilizar aditivos inhibidores de corrosión, disminuir la relación agua-cemento, recubrir varillas con resina epóxica, utilizar acero galvanizado, proveer el acero de recubrimiento adecuado y una protección catódica, si es el caso, ¿no? Finalmente, pues estos son elementos que son pues a lo mejor medidas preventivas para no caer en una corrosión extrema, ¿no? Pero tenemos que procurar todas las demás. Esto no es la solución final del problema. ¿Qué se está haciendo ahora para el tema de evitar un poco, pues, o más bien para garantizar un poquito más la durabilidad, ¿no? Es diseñar la vida útil de estructuras a más de 100 años, ¿okay? Uso de concretos de alto desempeño, uso de aditivos superfluidizantes para minimizar el contenido de agua por metro cúbico. Esto nos va a hacer que tengamos concretos más densos, de peso específico mayor, ¿okay? Uso de aditivos inhibidores de corrosión, especificación y supervisión estricta de curado en obra y obviamente el aseguramiento de la calidad, ¿no? Señores, esto es básicamente a un modo tan rápido de lo que es, pues, la durabilidad. Podemos extendernos en este tema en cada parte de eso que vimos, agarrarle de corridito una hora por lo menos en cada tema. Y si nos vamos al tema químico, esos son, pues, es nada, ¿no? Existe una tabla muy grande donde están los yesos, donde están cómo actúan los yesos, cómo actúan los sulfatos, cómo se generan los ácidos sulfúricos, etcétera. Finalmente atacan a esos pobres elementos que vimos allá porque son los más indefensos, ¿no? Pero básicamente ese es un esquema rápido, un bosquejo de cómo prevenir un poquito y los efectos que nos puede llevar indeseados la durabilidad, ¿no? Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante. ¿Qué hay que poner? ¿Algún aditivo o algún tipo de selador después de la que sea inevitable? Las juntas frías deben, en estricto sentido, deberían no considerarse. Y cuando sea el tema de las juntas frías, pues considerar que esas juntas frías queden en una condición donde estructuralmente no sea crítica.
¿ok? Si por alguna condición de suministro esas juntas frías se empiezan a generar, pues existen algunos aditivos que nos pueden generar una condición de protección, pero no lo es todo, honestamente, no lo es todo. Entonces, sobre todo eso es una condición del punto crítico del esfuerzo mecánico o estructural del elemento, ¿no? Eso es básicamente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, señores, pues les agradezco su presencia. Mi nombre es Edgar Saab, soy asesor técnico para la cementera Holcim, ando aquí en la región de Cancún, ¿okay? Y les agradezco su presencia en esta tarde. Gracias y buenas tardes.